Shalom a todos, muchas bendiciones. En el vídeo del día de hoy quiero hablarles acerca o con el tema de cómo el Eterno, cómo Dios, el Creador, Akadosh Baruj Hu, abre puertas para cada uno de nosotros que ningún ser humano puede cerrar. Muchas personas están atravesando dificultades, muchas personas están en su trabajo buscando la oportunidad de tener un ascenso, muchas personas están buscando la manera de iniciar un proyecto nuevo, un negocio, están buscando la manera de estudiar una carrera y a veces ven que demora, a veces ven que cuando están buscando cómo mejorar, viene otra persona que intenta sabotear sus esfuerzos, viene una persona que intenta cerrar las puertas. Y lo que sucede con mucha gente es que cuando ven estas dificultades, tienden a pensar que esto es lo que está definiendo su realidad, de que no hay otra manera de poder sobrepasar esa dificultad, ese obstáculo, y se dan por vencido, se rinden, piensan que hay algo mal con ellos, piensan que es su error, piensan que han hecho algo mal, y piensan que la otra persona tiene la llave, la puerta de su felicidad, de su éxito, de su destino. Y no es así. Tienes que saber que Akadosh Baruj Hu puede abrir puertas para ti que ningún ser humano puede cerrar. Tienes que tener conciencia que el único que puede abrir y cerrar las puertas de tu vida es Dios. Ningún ser humano tiene tal poder. Cuando el Creador ha determinado que hay algo que es para ti, ten la seguridad de que eso va a llegar hasta tus puertas. Ningún ser humano puede impedir una bendición que Dios tiene reservada para ti, para tu familia. Ninguno. Así que no pongas confianza en creer que otro ser humano es el dueño de tu destino, porque de esa manera lo que estás haciendo es sometiéndote a un pensamiento, a una ideología que no es cierta, que es falsa, que tienes que comprender que las llaves de tu destino, de tu felicidad, las tiene solamente Akadosh Baruj Hu. Una puerta que Dios abre no la puede cerrar ningún ser humano. Y una puerta que Dios cierra, no la puede abrir nadie más. Has de comprender que cuando Kadosh Baruj Hu tiene un propósito para ti, ese propósito se va a manifestar. Pueden venir los obstáculos que vengan, las dificultades que sean, los bloqueos, el chisme, las habladurías, gente que intentarán cerrarte el paso, pero tienes que saber que si eso está de parte de Akadosh Baruj Hu, si el Creador ha decretado de que esa bendición es para ti, no hay nada ni nadie que se pueda interponer en ese camino. Cuando estés atravesando esa dificultad, es un momento de maximizar esa confianza en Akadosh Baruj Hu, en el Creador, en Dios, en el Eterno, porque tienes que saber de que el Creador va a abrir esa puerta. Muchas veces queremos que las puertas se abran antes de tiempo. Muchas veces nos apresuramos al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí es cuando vemos que las cosas no van de acuerdo a lo que nosotros queremos, es cuando pensamos de que no tenemos suerte, de que hemos nacido con, con una mala suerte, con un bloqueo, con una situación. Y es que nos estamos apresurando a los tiempos. No te apresures a los tiempos de Dios. Haz tu trabajo y confía que si esa puerta es para ti y el Creador ha abierto una puerta de abundancia, de bendición, de prosperidad, de crecimiento espiritual, de un matrimonio, de una carrera, de cómo conectar con esa abundancia y con esa bendición que Dios tiene reservada para cada uno de nosotros, ten la seguridad de que esa bendición va a llegar a ti, de que las puertas que Akadosh Baruj Hu tiene para ti se van a abrir en el momento adecuado. No intentes apresurarte cuando el Creador va trabajando con cada uno de nosotros de acuerdo al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, lo que sucede muchas veces también es que intentamos apresurarnos a abrir una puerta que todavía no es el momento, que estamos en una etapa de preparación, que estamos en una etapa de crecimiento, porque si esa puerta se abriese, no estarías listo, no estarías lista para poder llevar a término esa bendición. No sabrías cómo manejar, no sabrías cómo guiar, sostener y mantener esa bendición que Dios te ha dado. Y muchas veces, digo, la gente se apresura y cuando ve que la puerta no se abre,
tiende a pensar o que hay algo mal con ella, algo estoy haciendo mal, es una brujería, hay un bloqueo. No necesariamente. Es que no es el tiempo. Y has de confiar que solamente Dios, el Creador, Akadosh Baruj Hu, es el que tiene las llaves de las puertas de tu destino, de tu bendición. Y tienes que tener la seguridad de que Akadosh Baruj Hu siempre quiere darte lo mejor. El Creador, el Eterno, siempre quiere darnos lo mejor, la bendición a cada uno de nosotros. Cuando nosotros intentamos abrir una puerta que todavía no está lista para abrirse, es cuando comenzamos a frustrarnos, es cuando nos deprimimos, llega la tristeza. Cuando hay tristeza, estamos nosotros mismos autosaboteando ese proceso. Entonces, una vez que se ha manifestado una tristeza, una depresión, una autoestima baja, todo ha sido a causa de uno mismo que está apresurándose y si no se da cuenta de que esa puerta se va a abrir, solamente que no es el tiempo. Hemos de confiar en los tiempos de Dios. Hemos de confiar en que Akadosh Baruj Hu siempre quiere lo mejor para nosotros. Y debes tener la seguridad de que siempre Akadosh Baruj Hu quiere darnos toda esa abundancia económica, o sea, de dinero, espiritual, con una conexión, una felicidad, un ta'anuk, un deleite, una conexión espiritual muy grande. Akadosh Baruj Hu siempre tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Y cuando vemos que ha llegado el momento, Él abre esas puertas. Y abre esas puertas, aunque le digo, haya personas alrededor tuyo ahora mismo, que pueden ser amistades, familiares, en el trabajo, haya personas que no quieran que esa puerta se abra para ti. Hay personas que no quieren que ese ascenso en la empresa, no quieren que te lo den. Hay personas que no quieren que se abra esa puerta para una carrera en la universidad. Hay personas que no quieren que se te abra la puerta para un negocio. Hay personas que no quieren que se te abran las puertas de la abundancia. Hay personas que no quieren que se te abran las puertas de la salud para estar sanos, pero tienes que saber que cuando el Creador ha determinado una bendición, abrirá esa puerta y no hay ningún ser humano que pueda impedirlo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después de esa salida apresurada, guiados de la mano de Moshe Rabenu, llegan a un punto donde Israel se encuentra atrapado entre el Mar Rojo, el Yamsuf, y los egipcios que vienen detrás, con el faraón más obstinado que nunca, con los soldados que vienen a dar muerte al pueblo de Israel. El pueblo se asusta, no sabe qué hacer, se ve atrapado porque no sabe qué hacer, porque sus ojos le están diciendo que no hay salida. Sus ojos le dicen que el mar le impide cruzar a la tierra de bendición, cruzar a la tierra prometida, cruzar a la tierra de Israel. Con los ojos carnales, con lo que estamos viendo, el pueblo de Israel pensaba que no había salida, que no había solución, que la puerta estaba cerrada, lo cual les llevó a cuestionarse incluso, ¿para qué me sacó Dios de Egipto? ¿Para hacerme morir? Si me tiene atrapado, los egipcios vienen detrás, no veo la solución. Y eso fue lo que le dijeron a Moisés, muchos. Le dijeron, ¿para qué nos sacaste? Para hacernos morir. Estábamos mejor en Egipto, mejor quedarnos como esclavos que perder la vida. Las dificultades, el faraón estaba detrás de ellos. Así hay muchas personas que ven solamente con sus ojos físicos y no necesariamente lo que tú ves o percibes es la realidad. Porque donde menos te imagines, Dios va a abrir una puerta para ti. Israel no pensaba que Dios abriría el mar rojo. Y así aconteció. Dice el pasaje bíblico que Moisés fue a hablar con Dios, a decirle lo que estaba el pueblo comentando, porque hasta Moisés estaba, decía, bueno, ¿qué sucederá ahora? Y Dios le dijo, ¿por qué me preguntas? Extiende tu mano y dile al mar que se abra y se abrirá. ¿Y qué hizo Moisés? Extendió su mano, extendió su vara y el mar se abrió según la orden que dio Moisés. Dios abrió una puerta para el pueblo de Israel, donde no había puerta, donde parecía que nada se podría abrir. Abrió una puerta para ellos. Cruzaron por tierra seca en medio del mar hasta llegar a la tierra prometida. ¿Y dónde quedaron los egipcios? ¿Dónde quedó el faraón? ¿Dónde quedaron todos estos problemas? Se ahogaron en el mar. El Creador, Dios abrió una puerta para el pueblo de Israel. Los protegió. Esa puerta tenía que abrirse en el momento exacto. No era cuando Moisés quería, no era cuando el pueblo quería. Tuvieron que llegar a ese momento específico. Después de atravesar situaciones difíciles, después de atravesar dificultades, cuando experimentaron la persecución del faraón en el momento más tenso,
que llegaron a ese punto donde parecía que nada más se podría abrir, fue cuando Dios decidió abrir para ellos una puerta. El Mar Rojo se abrió para el pueblo de Israel y pudo pasar por tierra seca. Pero tuvieron que pasar por toda esta dificultad, tuvieron que llegar a un momento de desesperación, tuvieron que llegar a un momento donde les faltó la fe, les faltó la emuná, les faltó la confianza, les faltó el bitajón, les faltó ese momento que fue de ese máxima tensión. Y ahí fue cuando Dios se manifestó. Ahí fue cuando Kadosh Baruj Hu abrió para el pueblo de Israel esa puerta de bendición. Y así tienes que saber que cuando te encuentres atravesando una dificultad, cuando estés atravesando un problema de salud, cuando los médicos te han dicho no hay solución, no hay nada que podamos hacer, cuando estés en la empresa y el jefe te diga te vamos a despedir porque no hay sitio para ti en la empresa, cuando estés en una relación y te digan hasta aquí llegó esta relación, no hay más nada para ti, cuando llegue un momento en que una amistad se rompa, cuando quieras iniciar un proyecto, una empresa y veas que no tienes dinero para emprender un negocio, cuando veas que estás atravesando esas dificultades, esos bloqueos, no te concentres solamente en ello. Tienes que saber que Dios también puede abrir para ti una puerta, como abrió para el pueblo de Israel. Tienes que saber que Akadosh Baruj Hu también abrirá para ti el mar rojo, a través del cual podrás atravesar y llegar a la tierra prometida, a la tierra de bendición, a la tierra que emana leche y miel. Dios abrió una puerta para el pueblo de Israel donde parecía que nada se podría abrir. Entonces, cuando estés atravesando esa dificultad, no pierdas la fe, no pierdas la emuná, no pierdas la confianza. Ten la seguridad que el único que tiene las puertas, las llaves de la puerta de tu felicidad, de tu bendición, es el Creador, ningún ser humano. Que cuando un ser humano te cierra una puerta, como decía ahorita, te despiden del trabajo, un divorcio, se rompe una amistad, caes en la quiebra, un problema de una enfermedad. Cuando cosas como estas acontecen en tu vida, tienes que saber que Dios puede abrir para ti una puerta donde no pensabas que existía. Porque Kadosh Baruj Hu quiere para ti la bendición, quiere para ti lo mejor. Kadosh Baruj Hu quiere para cada uno de nosotros, cada uno de sus siervos, esa bendición, esa abundancia, esa prosperidad, esa conexión espiritual. Porque digo bien, Akadosh Baruj Hu quiere para cada uno de nosotros no solamente que seamos abundantes en energía espiritual, en pureza, en santidad, también quiere para cada uno de nosotros que seamos abundantes en economía, en dinero, en empresas, en emprendimiento, en nuevos proyectos, en aquellas personas que pueden iniciar nuevos proyectos para mejorar la sociedad, hospitales, escuelas, lugares donde se trabaja voluntarios, proyectos para crecer y para traer mucha más luz al mundo. Si estás en uno de esos proyectos, ten la seguridad de que Dios abrirá para ti una puerta donde pensabas que no había, porque las llaves de tu puerta, de tu felicidad, las tiene el Creador. No depende de ningún ser humano. Esas puertas las abrirá Dios. Pero tienes que confiar. Debes confiar que el Creador Baruj Hu abrirá las puertas para ti y debes confiar que Akadosh Baruj Hu desea para cada ser humano la bendición. Pero también has de comprender, como en la historia del pueblo de Israel, hubo momentos de tensión, hubo persecución, hubo esclavitud, hubo sufrimiento, hubo tensión. El pueblo de Israel no se libró de esas cosas. Llegó un punto donde atravesó esos momentos de dolor. Entonces ninguno de nosotros somos exentos para decir no voy a sufrir, no voy a atravesar ese despido del trabajo, esa estrechez de economía, esa ruptura matrimonial. No, todos vamos a atravesarla, pero tienes que saber que cuando una puerta se cierra, Dios tiene abierta otra para ti, donde va a llegar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, una mejor relación, porque no va a ser lo mismo. La puerta que Dios abrió para el pueblo de Israel en el Yam Suf, en el Mar Rojo, fue la puerta a la tierra prometida, la tierra de bendición, la tierra que emana leche y miel, mucho mejor que Egipto. Entonces, cuando una puerta se cierre para ti, ten la seguridad de que el Creador abrirá para ti una puerta de mucho mejor, de más abundancia, de más bendición, de más salud, de más prosperidad, de más crecimiento a nivel, como decía ahorita, de una carrera, de una empresa, de una relación, de una amistad. Nunca pienses que las puertas que se han cerrado
es por tu culpa o por algo negativo o porque te están... No, tienes que saber que la puerta que se cerró se te van a abrir muchas mejores. Vendrán mejores oportunidades, pero tienes que confiar que Akadosh Baruj Hu abrirá esa puerta para ti. Tienes que seguir tratando de conectar con esa fuente de la abundancia, de la bendición que es el Eterno. Para Dios no hay carencia, ni económica, ni de salud, ni de amor. Entonces tienes que comprender que tú mereces todo eso, mereces abundancia, mereces amor, mereces desarrollo espiritual. Ahora, ¿lo crees? ¿Crees tú que realmente mereces estas cosas? A veces sucede que las personas se autosabotean ellos mismos y dicen, no, yo no merezco esto, no, yo no merezco esta relación, yo no merezco esta felicidad, yo no merezco este trabajo. Bueno, si usted no lo merece, cuando se lo quiten, entonces no se queje. Hay personas que a veces están atravesando una dificultad y lo que oran es a Dios pidiéndole o quejándose, Dios mío, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste lo otro? Dios no le ha hecho nada a nadie. Y lo que es más, muchos oran diciendo, Dios mío, no quiero que me des nada, solamente ayúdame a sobrepasar esto. Y ves a la persona mes tras mes sufriendo problemas, estrecheces de dinero, pobreza, enfermedades, problemas en el matrimonio, situaciones. Hay gente que dice, mejor estar en una relación donde aunque me traten mal, pero tengo a alguien que me acompañe. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando viene el sufrimiento, ves a esa persona llorando, sufriendo, viviendo una vida que no es para ella, que está atravesando una dificultad, una situación, que en vez de pedirle a Dios algo mucho mejor, esa bendición, esa abundancia, lo que le está pidiendo a Dios mes tras mes es sobrellevar las cosas. Entonces, si lo que estás pidiendo es simplemente cómo sobrellevar las cosas, no puedes quejarte cuando tienes problemas que no te alcanza el dinero para pagar la renta, para iniciar un proyecto, que no tienes dinero para darle a tus hijos. Porque lo que le estás pidiendo a Dios simplemente es lo básico, que te ayuda a sobrellevar las cosas. No le estás pidiendo esa bendición o que te abra las puertas de la bendición, porque tienes que comprender que Kadosh Baruj Hu tiene para ti designado mucha abundancia, mucho crecimiento, mucha conexión. Decimos, explican los sabios, que cada ser humano tiene en el cielo como una cuenta de banco, dicen los sabios. Esa cuenta de banco, el creador tiene para cada uno de nosotros, es ilimitada, es infinita, porque Dios es Ein Sof, infinito. Por tanto, tienes que comprender que el creador tiene para ti, tiene destinado para ti abundancia infinita, salud infinita, desarrollo espiritual al infinito. Tiene grandes propósitos y proyectos para contigo. Pero si tú lo que estás pidiendo a Dios cada mes es que me ayude más o menos a sobrellevar y que no me des más, no me des más, solamente necesito un poquito que me lleve, o que bueno, que quiero que esta relación más o menos se mantenga a flote. No, 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 no. No puedes después quejarte de que te falta, que tienes escasez, que tienes un problema, que estás enfermo, cuando no estás sabiendo cómo pedir realmente en oración. Esto será tema quizás de otro vídeo donde quizás pueda hacer un vídeo explicando cómo orar, cómo pedir realmente para traer esa bendición, esa abundancia, esa prosperidad espiritual, material en todo sentido, porque Dios desea y tiene el poder, no tiene limitación, es Ein Sof, infinito para dar a cada ser humano, a cada uno de nosotros que somos conciencia divina, esa manifestación, esa abundancia, esa grandeza. Entonces, has de comprender que el Creador tiene destinado para ti toda esa abundancia, todo ese bienestar. Pero si tú estás diciendo, no lo merezco, ¿quién soy yo? Solo lo básico, entonces después no puedes quejarte de que la vida es difícil, que la situación, que el mundo. No, tienes que abrir, tú mismo tienes que abrir tu conciencia para poder recibir. Tienes que ensanchar la vasija, tienes que ensanchar el clic, como decimos en la Kabbalah. Entonces, la bendición la tiene el Creador ahí para ti, pero también tienes que pedirla y tienes que aprender a expandir tu conciencia para que puedas recibir. Si tu conciencia está limitada, aunque el Creador quiera entregarte, tú mismo le estás diciendo al Creador, no, no quiero recibir o solamente lo mínimo, entonces no puedes quejarte de las dificultades o de las situaciones cuando tu conciencia está restringida y limitada. Cuando Dios tiene para ti puertas que se van a abrir de una bendición, de una abundancia económica, material, espiritual, de salud, de hijos, de matrimonio, de proyectos, de empresas, de sacar tu primer libro, de iniciar un nuevo emprendimiento. Entonces, no te limites a ti mismo. Recuerda que Dios puede abrir para ti. Akadosh Baruj Hu puede abrir para ti una puerta donde pensabas que no estaba. Tú no sabías que estaba ahí. El pueblo de Israel no sabía que Dios
ya tenía preparado abrir el mar rojo para ellos. Entonces, confiamos realmente en que el Creador quiere abrir para nosotros esas puertas de bendición, esas puertas para llegar a la tierra prometida, esa puerta para llegar a la tierra que emana leche y miel, donde hay abundancia, no hay escasez, porque Dios no desea la escasez para las personas, en ningún sentido. Escasez de amor, no, Dios desea darte amor en abundancia. Escasez económica, no, Dios desea darte también abundancia económicamente. Escasez de hijos, no, también desea darte hijos en abundancia. No hay escasez para con Dios, pero si tenemos una conciencia restringida y limitada, la escasez la estamos imponiendo nosotros mismos. Muchas veces Dios tiene abierta esa puerta, pero somos nosotros quienes por los miedos, los temores, no damos el paso para entrar. No damos el paso para atravesar el mar rojo por el temor al ruido, a las olas que estamos viendo. Y no nos damos cuenta que tenemos la tierra prometida de bendición, de abundancia, que emana leche y miel en economía, en salud, justo ahí, al cruzar. Entonces, mucho cuidado, puede ser que Dios esté abriendo esa puerta para ti y tus miedos te estén impidiendo atravesar esa puerta. Puede ser que seas tú mismo que estés limitando la bendición que el Creador te quiere dar, porque te quiere dar al infinito, como decía ahorita, salud, amor, felicidad, matrimonio, hijos, estabilidad económica, material, la casa que deseas, el automóvil que deseas, la carrera que deseas, los proyectos que quieras iniciar. Hay gente que sueña en grande. Hay gente que quiere convertirse en un artista, en un pintor, para dejar un legado a la humanidad de obras que inspiren. Pero muchas veces esos miedos le llegan las oportunidades a las personas y las dejan marchar. Por el miedo al éxito. No hay nada malo en ser exitoso. ¿De dónde salen esas ideas? Que lo contrario es lo que el Creador desea. No, el Creador desea que tú seas exitoso, por eso te llegó la bendición. Si Dios no desease que a ti llegase esa bendición y que fueras exitoso, no hubiera llegado a ti esa oportunidad. Si llegó la oportunidad, no digas, ay, es que yo no la merezco, es que yo no merezco esto, es que yo solo, no, yo no quiero eso, solamente lo básico. No, tienes que comprender que el Creador te está llamando para un propósito mucho mayor. Miren, yo tenía esa misma dificultad hace algunos años. Yo tenía esta idea de que todo el tiempo es simplemente estar humilde, simple, no quiero saber nada o sea, de expandirme a nada. Quería estar tranquilo en mi casa, estudiando, meditando. No me interesaba tampoco, o sea, más allá de mi estado, de mi zona de confort, lo cual incluía nada más ni de prosperidad ni de abundancia, tampoco en el campo espiritual, solamente mantener mi estabilidad. Hasta que llegué a Jerusalén, llegué a la yeshiva y me senté con uno de mis rabinos, o más bien me sentó él y me dijo, Joel, eso no es así. O sea, yo quería hacer todo, todos los proyectos, todas las ideas que yo quiero compartir, incluso con todos ustedes. Han visto que hemos sacado una escuela, vienen nuevos proyectos, si Dios quiere, también de libros, de conferencias. Para hacer todas esas cosas cuesta dinero. A mí nadie me regala nada. Es todo el esfuerzo de las clases que doy, de los materiales que preparo. Cada libro que yo compro, nadie me lo ha regalado. Esos libros cuestan miles de dólares, que me ha costado esfuerzo, clases, sacrificio. Entonces, todo eso para uno crear proyectos grandes cuesta dinero. Para uno organizar un seminario cuesta dinero. Rentar los locales, todos los requisitos de organización, todo eso cuesta dinero. Para yo editar los vídeos de YouTube tengo que pagarle a una persona que es la que me edita los vídeos. Si no pudiese pagar, no se pudiese editar ningún material, yo no pudiera publicar nada aquí. Para yo tener una escuela online donde estamos llevando contenido, hay que pagar la plataforma, hay que pagar los procesadores de pago, hay que pagar a la persona que lleva las citas, las consultas. Entonces, todo eso requiere dinero, requiere pagar todas estas cosas. Cuando uno tiene una meta, un propósito para grandes cosas, has de comprender de que todo es un esfuerzo, que nada llega de la nada, que todo lo que el esfuerzo llega de la bendición que el Creador te da. Pero entre más bendición llega, entre más crecimiento hay, pues tienes que aumentar, tienes que crecer para que esa bendición se manifieste. Y llegó un momento en que mis rabinos me sentaron y dijeron, ¿de dónde sale esa idea, Joel? Que estás diciendo de que todo lo que quieras hacer quieres ponerlo de gratis, todo quieres ponerlo como que nada vale, que todo es regalado. Aquí no hay nada regalado.
Mis rabinos me sentaron y me hicieron ver que cuando uno quiera iniciar algo en la vida, si es que te vas a casar, si es que vas a tener un proyecto, tienes que buscar dinero para mantener a tu esposa, tienes que mantener a tus hijos, tienes que mantener a tu familia. Si quieres expandirte, incluso hay personas que tienen ideas de iniciar organizaciones caritativas para poder ayudar a otros. Pero para tú poder ayudar a otros, tienes que tener el dinero para dar a los demás. Tienes que esa energía fluya hacia ti para tú poder dar. Si no, no puedes ayudar ni hacer nada por nadie. Entonces, si algo que tiene claro el judaísmo es que el judío siempre ha sabido cómo llevar un equilibrio entre lo espiritual y la materia. Para nosotros la materia no es mala, el dinero no es malo. Al contrario, el pueblo de Israel, el pueblo judío, es conocido a nivel mundial, siempre a través de la historia, como no solamente una gran potencia espiritual que ha dado al mundo, a la humanidad, a los millones y billones de cristianos y de musulmanes que hay en la tierra, esa creencia en Dios, los textos de la Biblia y todo el Corán, todo está basado en las ideas del pueblo judío, pero también es reconocido que el pueblo de Israel también es fuerte económicamente. Dinero, los rabinos también se preparan, también viven en abundancia. También el pueblo de Israel hay economistas, empresarios, premios Nobel, gente que inicia grandes proyectos, banqueros, siempre se ha conocido así. ¿Por qué? Porque no hay contradicción entre un desarrollo espiritual y también llevar un equilibrio a nivel material. Porque las cosas que, como decía ahorita, la bendición que te da el Creador, no la rechaces, no la rechaces porque tú mismo te estás cerrando las puertas de la bendición de la abundancia. El pueblo de Israel tiene claro de que la materia es importante, que vivir bien en abundancia es importante y que al mismo tiempo llevar un balance con la espiritualidad y que eso es posible. Ese es el método que ha seguido el pueblo de Israel desde la época hasta hoy, desde la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, todos vivían en abundancia. Todos serían lo que hoy se dice millonarios, multimillonarios, no solamente a nivel de economía, también a nivel espiritual. Entonces, eso era algo que yo no comprendía hasta que mis rabinos no me tuvieron, me sentaron varias veces y me hicieron ver la realidad de la vida, de que son bendiciones que llegan a tu vida de parte del Creador y que todo lo que uno haga se lo ha ganado con el esfuerzo de uno, porque ha llegado hasta ese momento donde parecía que ya no había dónde más avanzar, como cuando Israel estaba frente al Mar Rojo y de momento Dios abrió una puerta para ti, pero llegaste hasta ahí con tu propio esfuerzo. Deja que Dios sea el que abra esa puerta para ti luego. Entonces, hemos de comprender de que cuando Dios quiere abrir una puerta para ti, esa puerta no hay nadie que la pueda impedir. Cuando se te cierren puertas, ¿por qué se van a cerrar puertas? Tienes que comprender que muchas veces también Dios cierra puertas. Cerró un ciclo de una relación, te divorciaste, perdiste un trabajo, perdiste una inversión, la muerte de un familiar, situaciones. Entonces son puertas que se han ido cerrando, pero tienes que saber que cuando una puerta se cierra, cuando un proyecto que iniciaste en un emprendimiento, en una empresa no funcionó, no te quedes lamentándote ahí. Tienes que saber que la puerta que se cerró es porque más adelante la vida comprendió que eso no iba a ser bueno para ti. Esa relación que se rompió, ese matrimonio que se disolvió, esa relación que no llegó a fruto, sino que hubo una separación, tienes que comprender que el creador determinó que no iba a ser bueno para ti. Tú no estabas viendo lo que había más adelante, como Israel no podía ver más allá del mar que estaba bloqueando y no podía ver más allá de los problemas que los perseguían, como el faraón y los egipcios que venían detrás para darles muerte. Entonces, el pueblo de Israel en ese momento de desesperación experimentó el milagro, experimentó la salvación de parte del Eterno, experimentó esa bendición que se abrió para ellos, como ese mar que se abrió para poder llegar a la tierra prometida. Tienes que comprender que también Dios abrirá esas puertas para ti. Y que cuando cierre ciertas puertas, porque se van a cerrar muchas puertas, no pienses que es el fin. Recuerda, una puerta que se ha cerrado es la oportunidad para que se abra una puerta mucho más amplia, de mucho más bendición, porque tienes que también comprender, tener emuná, confianza de que la puerta que se abrirá será mucho mejor. La relación que se acabó, vendrá ahora una relación mucho mejor, un matrimonio de más felicidad, vendrán hijos, vendrá éxito, vendrán empresas, vendrán proyectos, vendrá conexión espiritual, porque Dios siempre desea para cada uno de nosotros esa bendición en abundancia, sin carencia, porque Dios es en Sof, no tiene límites. Por tanto, la bendición que tiene reservada para ti es sin límites. Como decía ahorita,
No te limites tú. Si Dios te está dando esa bendición, acéptala. Lo mínimo que puedes hacer es aceptarla. Porque muchas veces, como decía, la puerta está abierta y las personas por el temor no entran, no aceptan la bendición y se quedan afuera lamentándose, quejándose y culpando a Dios cuando esa puerta ya está abierta. Muchas veces la puerta se ha cerrado y igual se queda la persona afuera lamentando y llorando y no se da cuenta que la vida es un dinamismo, que la vida es un movimiento y que la puerta que se cerró hoy, Dios te abrirá una puerta mañana. Siempre se te van a abrir puertas. No existe tal cosa que una puerta se cerró y que tu vida es el fin, la relación acabó, uy, me muero por esa persona, era mi vida. Y la gente muchas veces sí, literalmente muere físicamente porque llegó una depresión, una tristeza, un sufrimiento, llegan al suicidio y no se daban cuenta que justo al lado había una puerta de mayor abundancia, de mayor luz, de mayor bendición que estaba destinada para ellos, porque el Creador tiene reservado para ti, para cada uno de nosotros, esa puerta y muchas puertas de bendición, de grandeza. Cuando una puerta se te cierre, no te lamentes por ello, agradece el tiempo que pudiste beneficiarte de ese regalo que te dio el Creador. Agradece eso que llegó a tu vida. Ya finalizó, has cerrado un ciclo. Ten la confianza y pídele a Dios que se te abra una puerta mucho más grande. Pídele al Creador que se te abra esa puerta con mucha más bendición material, espiritual, de matrimonio, de hijos, de proyectos. Pero recuerda también lo que dije al principio. No te apresures a veces. Confía también en el tiempo divino. No te apresures a querer abrir una puerta que todavía no es, y muchas veces la puerta que tú quieres abrir no es la puerta que Akadosh Baruj Hu tiene destinada para ti. Confía en el Creador y recuerda, el único que tiene las llaves para abrir las puertas de la bendición para ti es Dios, es Akadosh Baruj Hu. Y esa puerta se te va a abrir, porque el Creador desea entregarle a cada una de sus criaturas el máximo bien, nos enseña el rabino Aryeh Kaplan en su obra La Dimensión Interna del curso que estamos estudiando de Cábala aquí en nuestro canal. Recuerda que Dios siempre quiere darle a cada una de sus criaturas el mayor deleite, la mayor bendición, la mayor abundancia, sentido espiritual y sentido material. Recuerda, la puerta que Dios abre para ti, ningún ser humano la puede cerrar. Bendiciones para todos. Que Kadosh Baruj Hu te bendiga siempre, con mucha aslajá, con mucha refuá, con mucha parnasatova, con todo lo bueno, Besat Hashem. Saludos y un shalom muy grande de mucha paz y bendición. Shalom a todos.